Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Leaner Cortés, soy psicóloga en social comunitaria y antes de comenzar con la entrevista necesito explicarte algunos aspectos importantes para que estés completamente informado sobre cómo trabajaremos y puedas tomar una decisión de manera consciente sobre tu participación. Bueno, quiero que sepas que todo lo que hablemos aquí será confidencial y como ya te lo había comentado, será con fines académicos. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? Perfecto. Si estás de acuerdo, necesitaré que firmes este documento. Al firmarlo, confirmas que comprendes toda la información que te he dado, que estás de acuerdo en participar en la entrevista y que entiendes que puedes decidir en cualquier momento dejar de participar. Bueno, antes de iniciar, me gustaría saber cómo te llamas. María Vargas, ¿Qué edad tienes? 25 años. Bueno, me gustaría saber cómo se siente en estos momentos. La verdad es que me siento cómoda. ¿Y hay algo que necesitas para sentirte más segura mientras hablamos? No, está bien el ambiente. Vale. ¿Entiendes que esta conversación es confidencial y que puedo ofrecerte apoyo y recursos? Sí, señorita. Quería saber cómo fue su experiencia con el hecho victimizante. La verdad es que esto fue un evento bastante traumático para mí porque pues sucedió cuando era muy niña. Realmente la situación empezó desde que yo tenía 3 años con tacto, por así decirlo. Mi victimizante es o hacía parte de mi familia, entonces tenía mucho acceso a mí. Y cuando en el transcurso del tiempo, cuando yo ya tenía 9 años, fue mi primer abuso sexual como tal, donde hubo penetración. Fue difícil porque no tenía como esa seguridad de contarle a una mujer o a alguien cercano porque mi mamá no estaba cerca a mí y mi abuela estaba hospitalizada, y de hecho por eso era que mi mamá se había ido y me había dejado con mi abuelo, mi padrastro y el marido de una tía. Entonces sí fue muy muy difícil para mí. ¿Y qué emociones has sentido recientemente respecto a lo sucedido? No, pues es que a ver, te comento un poquito. Lo que pasa es que, claro, mi primer abuso sexual fue a los 9 años, pero en el trayecto de los 10 años hacia adelante, hasta los 14 años, yo fui abusada sexualmente casi a diario. Entonces, eso provoca mucha inseguridad, miedo, desconfianza en uno mismo. Y a pesar de que puedo decir que ya ha pasado tiempo desde la última vez, siempre que uno recuerda el suceso, no deja de ser doloroso, no deja de ser traumático, de uno tener como miedo, impotencia. Recordar cómo los eventos traen una cantidad de emociones juntas que termina haciendo estremecer el cuerpo demasiado feo. ¿Y hay algo en particular que te haya afectado en tu día a día después de que ocurrió esto? Sí, pues en base a eso, pues yo no quería estudiar, porque la cuestión es que yo tenía que vivir con el tipo por cuestiones de mis estudios, porque no había acceso donde vivía mi mamá. Entonces me tocaba como salirme de esa finca para poder ir a estudiar. Entonces mi mayor deseo en ese momento siempre era como, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarme sin estudios que seguir en esta vida. Pero entonces gracias a eso me tacharon como la mala, como la desjuiciada, la brincona. O sea, como todas esas características malas en una familia, esas características las tenía yo, pero era de cierta manera como intentando decir, yo no quiero estar aquí. Y yo buscaba todas las maneras posibles por salir de ahí, pero sin decir que era lo que me afectaba, porque sabía que eso traía como grandes consecuencias a mi familia, y de cierta manera yo no quería generar esas consecuencias a mi familia, ¿entiendes? ¿Y de qué manera afrontó y asumió los efectos vividos? Después de... yo nunca había contado eso hasta que tuve como a mi pareja más estable, y cuando él ya empezó como a querer tener relaciones sexuales que yo no pude, fue el momento donde yo me abrí por primera vez y le dije, mira, lo que pasa es que a mí me hacían esto y me han hecho esto durante tanto tiempo y siento fastidio que usted me toque de una manera distinta. Cuando usted busca estas acciones, yo siento miedo, siento asco. Entonces pues fue como un golpe para él que alguien coge y le diga algo así tan de repente. Entonces sí fue como que me entendió y de cierta manera me ayudó como
a decir, ¿sabes qué? Tienes que decirle a tu mamá, tienes que hablarlo. Eso pues estamos hablando de que tenía más o menos 15, 16 años. Entonces tienes que hablarlo porque hay que hacer algo. Y pues ya fue como que él me dio las fuerzas para yo decírselo a mi mamá. Y de hecho, ni siquiera se lo dije como tal, pero por otros eventos de mi vida, a mí me habían remitido al psiquiátrico. Entonces, cuando yo fui a ese psiquiatra, con 2 o 3 preguntas, él me dijo, tú no tienes ningún problema mental. Y ya llamó a mis papás, y cuando le dijo a mi mamá y a mi padrastro, fue, su hija lo que ha sido es una víctima de abuso sexual durante años. Y te prometo que yo jamás le había dicho a ese doctor eso, pero de cierta manera él lo supo leer. Y ya fue como que mi mamá me vio como, no es verdad, y mi mirada fue diciéndole sí. Y ya lo entendió. Y pasaron cosas, y mi mamá, al salir de ahí, de esa oficina, de ese consultorio, mi mamá se arrodilló ante mí y me pidió perdón por no haber estado. Ya me preguntó cómo había sucedido, quién era, y pues ya se empezó todo este proceso con ella. Y yo de cierta manera ahí fue como que me abrí a ella y le conté todo. Y ya buscamos ayuda psicológica, y esa fue la manera en que pues iniciamos a afrontar esta situación. Y no solo yo, sino toda mi familia pues como más cercana, y pues mi pareja, porque con él pues duramos un tiempito largo en terapia de pareja para poder nosotros como fluir en la relación, por así decirlo. Entonces sí, pues mi primer acción para esto fue hablarlo. Bueno, agradezco por la confianza depositada en mí para contarme esta experiencia. Si deseas tomarte un tiempo tranquila, aquí puedo brindarte un vaso de agua, pañitos, y cuando te sientas cómoda me dices y continuamos con la entrevista. Vale, gracias. Así nomás estoy bien tranquila. Bueno, anteriormente me mencionabas que tu victimizante fue alguien de tu familia. ¿Podrías saber quién fue? Sí, fue el esposo de mi tía, y por eso era que yo te decía que pues que antes de yo hablar siempre me pensaba en el daño que le iba a hacer a la propia familia, porque pues hay primos y pues hay una tía involucrada. Entonces de cierta manera sí fue algo que me hacía pensar mucho. ¿Actualmente consideras que necesitas un tipo de apoyo en este momento? Pues mira que pues hace unos días, pues volviendo a la historia como venía, después de que yo estuve en terapia psicológica, pues también pues, se hizo la denuncia, y pues él entró a cárcel. A él le dieron a pagar 15 años. Y ¿qué te digo? Él inicialmente había apelado y se lo habían disminuido a 10, pero luego salió que por conducta, que por buen comportamiento, algo así. Entonces, de hecho, hace el 23 de agosto, él salió libre. Entonces ahí fue como que fue un evento bastante duro para mí, porque es como que, bueno, ¿y qué justicia hay para mí? O sea, yo me lo aguanté encima literalmente como por 5 años, y él solo pagó 5 años. O sea, eso es justicia. Entonces es como, qué impotencia, y da más rabia, da más miedo, porque justo a partir de eso, como a los 2 días, se presentó fuera de mi lugar de trabajo. Entonces fue como que, ¿y esto qué? Luego se presentó fuera de mi casa. Luego estuvo preguntando, fuera de mi casa hay como un negocio, preguntó por mí, entró a la misma casa. Entonces todo esto es como frustrante, y realmente sí me sentí con mucho miedo. Y pues mi manera de buscar esa ayuda fue de avisarle a mi abogada lo que estaba pasando, e inmediatamente pues con ella se avisó a ciertas entidades donde por un tiempo, como por 20 días, tuve como protección, por así decirlo, de un chico que él me acompañaba al trabajo. Él me recogía del trabajo, estaba pendiente siempre que yo iba a salir, él estaba ahí. Y pues como en prevención a que me llegara a pasar algo, se puso la denuncia. Y ¿qué te digo? Se puso la denuncia para pedir como una orden de restricción, por así decirlo, y simplemente me la negaron al inicio, que porque el tipo tenía buena conducta, que yo no sé qué, que ya había, como por así decirlo, ya había demostrado que había mejorado, entre comillas. Y entonces ahí fue muy frustrante y dio mucha rabia. Y pues yo ahorita estoy como en acompañamiento con mi psicóloga, y pues ese ha sido como el recurso que he utilizado en este momento, la verdad. Teniendo en cuenta lo que me dices, ¿tu red de apoyo ahorita es la psicóloga que lleva tu caso, o aparte tienes algún familiar? No, honestamente acá en la ciudad no tengo a nadie. Pues cuando yo supe que ese tipo salió,
un muchacho con el que estaba saliendo, de cierta manera me escribió, le dije que estaba mal y esa fue la persona como que se ha convertido en mi red de apoyo, con la persona que ha estado pendiente de mí, de si llego a la casa, de si no, me ofreció su casa y ya. Bueno, ¿qué te gustaría que cambie en tu entorno para que las mujeres se sientan más seguras ante este tipo de situaciones? Primero, pues considero que seamos más escuchadas porque, como te digo, yo ya puse mi denuncia y esa es la altura que todavía sigo sin tener respuesta. En mi primer audiencia frente a esto salió que el tipo abogó, pues su abogado puso una contraparte que decía que eran problemas psicológicos míos, problemas mentales míos, porque yo tengo diagnóstico psiquiátrico. Entonces vino a decir que porque yo no me estoy tomando la droga, es que ya estoy alucinando con él, que yo soy la loca, por así decirlo, que él jamás ha venido a mi casa, que jamás ha estado fuera de mi trabajo, que, o sea, negaron todo lo que se puso. Y pues a mí me toca ahorita, para los próximos días me toca presentar como evidencias de que sí ha sucedido eso. Entonces de cierta manera no somos escuchadas, de cierta manera tratan de pasar como por encima de lo que podemos estar sintiendo, de los mismos miedos, ¿no? Ya como para finalizar con la entrevista, me gustaría saber cómo se siente ahora mismo luego de contarnos su experiencia. Pues, a ver, no es que como que se genere un gran cambio, simplemente es un espacio más de uno contarlo y hacerlo como oficial o no sé, por así decirlo, como de aceptar que es algo que pasó en la vida de uno y uno no tiene como más que hacer y no hay como que frustrarse ante lo que pasó, sino que seguir pensando en lo que le trae la vida de uno hacia adelante. Entonces es simplemente eso, no es como que me genere un malestar o un bien. De hecho, pues trata de uno de desahogarse porque hay cosas que siguen frustrando, pero del resto considero que no. Bueno, muchas gracias por habernos brindado de tu tiempo y este espacio para contarnos tu experiencia. Vale, fue un gusto. Muchas gracias a ustedes también, pues por querer conocer mi historia y pues que tampoco quede como en silencio, ¿no?